Siempre pensé que el silencio era una virtud. Mi madre me lo enseñó desde pequeña. Una mujer que habla mucho, pierde mucho, decía mientras planchaba las camisas de mi padre con una precisión que yo nunca logré igualar. Y yo la creí. Durante 58 años la creí, hasta aquella mañana de marzo. Había salido temprano a buscar los documentos del seguro médico. Ernesto llevaba semanas diciéndome que los renovara, que el plazo vencía, que si no lo hacía él tendría que ocuparse de todo como siempre. Esa última parte la decía con una sonrisa pequeña que a mí me había parecido normal durante décadas. Esa mañana, mientras buscaba en el cajón de los papeles importantes, encontré un sobre. No era mío. Era una carpeta verde, de esas que usan los notarios. Tenía mi nombre escrito afuera, con la letra de Ernesto. Y adentro, y había documentos que yo nunca había firmado. Me senté en el suelo del estudio. No en la silla, en el suelo. Me llamo Rosa Elena Fuentes Castillo. Tengo 61 años. Fui maestra de primaria durante 32 años. Crié a 2 hijos. Mantuve una casa. Acompañé a un hombre a través de cada fracaso y cada éxito de su vida. Y en ese momento, sentada en el suelo frío de mi propia casa, descubrí que no sabía nada. Pero debo comenzar desde antes. Ernesto y yo nos casamos cuando yo tenía 23 años y él 27. Era contador. Serio, ordenado, poco de palabras. Mi familia decía que era un buen partido. Yo decía que lo amaba, aunque ahora no sé bien qué significaba eso. A esa edad, los primeros años fueron normales. Tuvimos a Marco a los 2 años de casados y a Daniela 4 años después. Ernesto trabajaba mucho. Yo también. Y aunque el mío no siempre se llamaba trabajo, con el tiempo aprendí que en nuestro matrimonio había reglas no escritas. Ernesto tomaba las decisiones grandes. Yo tomaba las pequeñas. Él administraba el dinero. Yo administraba la casa. Él hablaba en las reuniones familiares. Yo servía el café. No lo vi como un problema durante mucho tiempo. Cuando mis hijos crecieron y se fueron, la casa se quedó callada de una forma diferente. Marcos se fue a vivir al norte con su esposa Patricia. Daniela se casó con un hombre que nunca me pareció del todo honesto, un tal Rodrigo, y se instalaron en un departamento a 20 minutos de nuestra casa, pero que bien podría haber sido otra ciudad. Ernesto se jubiló hace 3 años, y entonces el silencio cambió de textura. Ya no era el silencio del orden, era el silencio del control. Me explicaba cómo debía hacer las compras. Me corregía cuando hablaba con los vecinos. Una vez, en la cena de cumpleaños de mi nuera Patricia, me interrumpió en medio de una anécdota para decir: «Rosa, eso no fue así». Y todos se rieron. Yo también me reí. Eso era lo peor. Pero no fue eso lo que me rompió. 6 meses antes de encontrar la carpeta verde, Ernesto tuvo un problema de salud. Nada grave, según los médicos. Una arritmia leve que requería medicación y reposo. Pero él lo vivió como si fuera el fin del mundo. De repente queríais hablar de poner todo en orden. Llamó a Marco. Habló con él en el estudio durante casi 2 horas con la puerta cerrada. Yo escuché voces, pero no palabras. Cuando salieron, los dos tenían esa expresión de hombres que han resuelto algo importante entre ellos. Esa noche le pregunté a Ernesto de qué habían hablado. «De cosas de hombres», dijo, y apagó la luz. Yo me quedé mirando el techo durante mucho tiempo. 2 semanas después llegó Rodrigo, el esposo de Daniela. También habló con Ernesto en el estudio, también con la puerta cerrada. Esta vez fueron 3 horas. Cuando salió, Rodrigo me palmoteó el hombro en el pasillo y me dijo: «Doña Rosa, no se preocupe por nada». No me preocupe por nada. Esa frase me inquietó más que cualquier otra cosa. Pero me quedé callada, como siempre. Eso era antes de la carpeta. Esa mañana de marzo, sentada en el suelo del estudio, abrí los documentos con manos que no me temblaban. Me sorprendió eso. Pensé que temblarían.
Era una modificación del testamento. Ernesto había modificado el testamento sin decirme nada. Y los cambios eran claros. La casa, o que habíamos comprado juntos hace 30 años con mi dinero de maestra tanto como con el suyo, aparecía ahora como un bien que pasaría directamente a Marco, no a los dos. Solo a Marco. Había más páginas. Las leí despacio. Una cuenta bancaria que yo no conocía, a nombre de Ernesto y de Rodrigo, el esposo de Daniela. Una empresa de inversiones pequeña, constituida hace 18 meses. 18 meses. Exactamente cuando Ernesto empezó a decirme que debíamos ser más cuidadosos con los gastos. Exactamente cuando me pidió que dejara de aportar dinero a la cuenta conjunta, porque él lo manejaba mejor. Exactamente cuando empecé a pedirle plata para cosas básicas, como si fuera una empleada. Me quedé sentada un momento más. Luego saqué mi teléfono y fotografié cada página. No sé por qué hice eso primero. No sé de dónde vino ese instinto. Pero lo hice. Guardé todo como estaba. Cerré la carpeta, la puse de vuelta en el cajón y fui a hacerme un café. Mis manos seguían sin temblar. Durante los días siguientes viví 2 vidas al mismo tiempo. La de afuera. Rosa Elena, que servía el desayuno, que iba al mercado, que llamaba a sus hijos los domingos, que escuchaba a Ernesto explicar por qué el canal de noticias que ella ponía era demasiado amarillista. La de adentro. Una mujer que estaba aprendiendo, muy tarde, a mirar con los ojos abiertos. Empecé a prestar atención a cosas que antes ignoraba, a los documentos que llegaban a la casa y que Ernesto guardaba de inmediato, a las llamadas que recibía y contestaba solo cuando salía al jardín, a las veces que Rodrigo lo visitaba solo a él, sin traer a Daniela. Una tarde, fingí que dormía la siesta. Escuché a Ernesto hablar por teléfono en el pasillo. «No, ella no sabe nada», dijo. «Rosa nunca se mete en esas cosas». Hizo una pausa. «Sí, ya está todo firmado. Lo que acordamos con Marcos sigue igual». Otra pausa. «No te preocupes. Ella firmó lo que necesitaba firmar». Abrí los ojos en la oscuridad de la habitación. ¿Cuándo había yo firmado algo? Llamé a mi amiga Consuelo esa misma semana. Consuelo había sido mi compañera de trabajo durante 20 años, hasta que ella se jubiló antes que yo. Era viuda, vivía sola, y tenía una claridad para ver las cosas que a mí siempre me había dado un poco de envidia. La invité a tomar café en una cafetería, no en mi casa. Por primera vez en muchos años, entendí por qué era importante hablar en un lugar donde nadie pudiera escuchar. Le conté todo. Las carpetas, la cuenta bancaria, la llamada telefónica, el testamento modificado. Consuelo me escuchó sin interrumpirme. Cuando terminé, tomó su taza entre las manos y me miró. «¿Tienes las fotos todavía?» «Sí». «¿En el teléfono?» «Sí». «Mándalas a tu correo ahora mismo, y también a una cuenta que él no conozca». Lo hice ahí mismo, en la cafetería, mientras ella me dictaba los pasos. Luego me dijo: «Rosa, necesitas hablar con un abogado. No uno que conozca a Ernesto, uno tuyo». Esa palabra me cayó raro al principio. Uno tuyo. Como si yo nunca hubiera tenido nada propio. Y entonces entendí que quizás eso era exactamente el problema. El abogado se llamaba don Aurelio. Lo encontré por recomendación de la hija de Consuelo, que trabajaba en el sector legal. Era un hombre de unos 70 años, tranquilo, con anteojos gruesos y una manera de hablar muy pausada que me dio confianza desde el primer momento. Fui a verlo un martes por la mañana. Mientras Ernesto estaba en su control médico mensual, le mostré las fotos de los documentos. Don Aurelio las revisó en silencio durante varios minutos. Luego me miró por encima de los anteojos. «¿Usted firmó esto?» Él dijo que firmé algo. Yo no recuerdo haber firmado nada relacionado con el testamento. ¿Cuándo fue la última vez que firmó algún documento con él? Pensé. Hace como 2 años. Me dijo que eran papeles del seguro del carro. Don Aurelio asintió despacio. «Señora Rosa, necesito que consiga esos papeles del seguro». Salí de su oficina con 3 tareas claras.
Una lista corta y concreta que cabía en un papel pequeño que guardé dentro de mi zapato durante todo el camino a casa. Esa tarde Ernesto me preguntó cómo me había ido en el día. Bien, le dije. Fui a tomar café con Consuelo. Él asintió sin levantar la vista del periódico. Esa mujer habla demasiado, dijo. Yo sonreí. Sí, ya sabes cómo es ella. Y fui a preparar la cena. Pero algo había cambiado. No en la casa. No en él. En mí. Esa noche, mientras Ernesto dormía, busqué en el cajón de los papeles del seguro del carro. Encontré el documento. Lo revisé línea por línea con la linterna del teléfono, inclinada sobre el cajón, con el corazón latiendo muy despacio pero muy fuerte. No era un papel del seguro del carro. Era una cesión de derechos sobre la cuenta conjunta de ahorros. Mi firma estaba ahí, al pie de la página. Pero las líneas donde debía estar el detalle del acuerdo estaban en blanco, en la versión que yo había visto. Alguien las había completado después. Fotografié todo. Me fui a la cama. Ernesto dormía de espaldas, como siempre. Su respiración era tranquila y regular. La de un hombre que no tiene nada que temer. Yo me quedé mirando el techo. Y por primera vez en mucho tiempo, no sentí miedo. Sentí algo más parecido a la claridad. Al día siguiente sonó el teléfono de la casa muy temprano. Era Marco. Quería saber si Ernesto estaba. Le dije que estaba en el jardín. Le dije que lo llamara al celular. Hubo una pausa breve. «Mamá, ¿estás bien?» «Perfectamente», dije. Otra pausa. «Es que Rodrigo me dijo que últimamente andas un poco rara». Me quedé en silencio un segundo. «Rodrigo, ¿qué te dijo exactamente Rodrigo?», pregunté. «Que preguntas mucho. Que buscas cosas». Cerré los ojos un momento. Y así que alguien me estaba vigilando dentro de mi propia casa. «Marco», dije con voz muy tranquila. «Dile a Rodrigo que se ocupe de sus asuntos». Y colgué. Me quedé parada junto al teléfono durante un momento. Entonces escuché pasos en el pasillo. Ernesto había entrado desde el jardín. Y me estaba mirando. Me miró de esa manera que yo conocía bien. No era enojo. Era algo más frío. Era la mirada de un hombre que está calculando. «¿Con quién hablabas?» «Con Marco», dije. «Me llamó preguntando por ti». «¿Y por qué colgaste tan rápido?» «Porque me dijo algo que no me gustó». Ernesto se acercó a la mesada y tomó su taza de café de la mañana. La sostuvo en la mano, mirándome por encima del borde. «¿Qué te dijo?» «Que Rodrigo dice que ando buscando cosas». Silencio. Un silencio distinto al de siempre. Más denso. «Rodrigo se preocupa por la familia», dijo finalmente. «Rodrigo no es mi familia», respondí. Ernesto puso la taza en la mesada con un golpe suave, controlado. «Rosa». Su voz tenía ese tono. El tono que usaba cuando yo estaba exagerando. «No empieces con eso. Ya sabes cómo sos cuando te pones así». Y ahí estaba. Cuando te pones así. Como si mi preocupación fuera un síntoma. Como si yo fuera el problema. Asentí despacio. «Tienes razón», dije. «Perdona». Y fui a lavar los platos. Pero mientras lo hacía, me repetí una frase que don Aurelio me había dicho al final de nuestra reunión. Casi como al pasar. «Señora Rosa, la persona que guarda la calma tiene la ventaja». Volví a ver a don Aurelio esa misma semana. Le llevé las fotos del documento del seguro del carro. Las revisó con más atención que la primera vez. Y llamó a alguien por teléfono mientras yo estaba sentada frente a él. Habló en voz baja. Tomó algunas notas. Cuando colgó, me miró. Su firma fue usada en un documento incompleto. «Eso tiene nombre legal, señora Rosa. Y no es un nombre bonito para quien lo hizo. ¿Qué significa eso para mí? Significa que hay caminos. Pero necesito que usted me dé tiempo y que no cambie nada en su rutina». «¿Nada? Nada. Siga siendo la misma Rosa de siempre para todos en esa casa. ¿Puede hacer eso?» Pensé en los 38 años de matrimonio. «Llevo décadas practicando», le dije. Don Aurelio no sonrió, pero algo en sus ojos cambió. El problema era Daniela. Mi hija siempre había sido más cercana a Ernesto que a mí. No sé cuándo pasó eso. Si fue algo gradual
o si hubo un momento exacto en que se cruzó al otro lado sin que yo lo notara. Cuando era pequeña me buscaba a mí para todo. Cuando creció, empezó a buscar a su padre. No me dolió al principio. Pensé que era natural, pero ahora entendía que Rodrigo había llamado a Marco para alertarlo. Y que Marco había llamado a casa para verificar. Eso significaba que había comunicación entre ellos. Comunicación que no me incluía. Un domingo vinieron a almorzar. Daniela, Rodrigo y sus 2 hijos. Yo hice el almuerzo que siempre hacía. El mismo mantel, los mismos vasos, las mismas sillas. Todo igual. Eso era lo que don Aurelio me había pedido. Todo igual. Pero mientras servía la mesa, observé. Rodrigo y Ernesto intercambiaron una mirada cuando yo entré con la fuente. Solo un segundo. Rápida. Pero la vi. Daniela, en cambio, no me miraba. Hablaba con sus hijos, miraba el teléfono, respondía a Ernesto cuando él le preguntaba algo. Y a mí me hablaba solo cuando era necesario. ¿Más arroz, mamá? No, gracias, mi amor. Eso era todo. Así que me quedé callada. Comí. Escuché. Y en un momento, cuando los niños salieron al jardín y Daniela fue al baño, Ernesto y Rodrigo hablaron en voz baja al otro lado de la mesa. No alcancé a escuchar todo. Solo 3 palabras. Antes del viernes. Antes del viernes. Ese día era martes. Llamé a don Aurelio esa misma tarde. ¿Qué puede pasar antes del viernes? Le pregunté. Hubo una pausa corta. ¿Tiene acceso todavía a la cuenta conjunta? Sí. ¿Puede ir mañana al banco y verificar el saldo? Puedo. Hágalo. Y si el saldo es significativamente menor al que usted recuerda, llámeme de inmediato. Esa noche no dormí bien. Al día siguiente, mientras Ernesto tenía su caminata matutina, fui al banco. Y el saldo de la cuenta conjunta era un 30% menor al de 3 meses atrás. Me senté en una de las sillas del banco durante varios minutos. Una empleada joven se acercó a preguntarme si necesitaba algo. Necesito el historial de movimientos de los últimos 6 meses, le dije. Llamé a don Aurelio desde el estacionamiento del banco. Ya lo esperaba, dijo cuando le di el número. ¿Qué hago ahora? ¿Tiene el historial impreso? Sí, me lo dieron ahora. Guárdelo. Y escúcheme bien, señora Rosa. El viernes puede ser la fecha en que planean hacer otro movimiento. O puede ser algo relacionado con los documentos del testamento. Necesito que mañana esté en mi oficina. Fui al día siguiente. Don Aurelio tenía sobre su escritorio varios papeles que yo no había visto antes. Había estado investigando por su cuenta. La empresa que aparece en los documentos que usted me mostró, dijo, fue constituida con capital inicial que coincide con retiros de su cuenta conjunta. Eso significa que parte del dinero que usted aportó durante su vida laboral fue usado para financiar un negocio del que usted no tiene conocimiento ni participación. Lo miré. ¿Y eso es ilegal? Depende de cómo se hizo. Si su firma fue falsificada o usada sin consentimiento real en alguno de los documentos de constitución. Sí, pensé en los papeles del seguro del carro. ¿Cuántos documentos cree que firmé sin saber lo que firmaba? Don Aurelio juntó las manos sobre el escritorio. Eso es lo que vamos a averiguar. Antes de continuar, si esta historia te está llegando adentro, suscríbete. Lo que viene ahora lo cambia todo. El jueves por la tarde, Rodrigo vino a casa solo. Ernesto lo recibió en el estudio. Yo estaba en la cocina, pero esta vez no fingí no escuchar. Me acerqué al pasillo despacio, con los pies descalzos sobre las baldosas. Escuché la voz de Rodrigo primero. Ella no puede impugnar nada si no sabe qué buscar. Luego la de Ernesto. Rosa no entiende de estas cosas. Nunca se ocupó de los papeles. ¿Y si alguien le está ayudando? Un silencio. ¿A quién podría recurrir? No tiene a nadie. Otro silencio. Además, dijo Ernesto, y su voz tenía algo que yo reconocí. Algo que me llevó 30 años identificar como desprecio. Ella siempre confió en mí. Eso no va a cambiar. Me alejé del pasillo. Volví a la cocina. Seguí pelando las papas que había empezado a pelar. Mis manos no temblaban. Esa noche, después de cenar,
Ernesto me dijo que el viernes tenía una reunión con el notario. ¿Para qué? Pregunté, con el mismo tono de siempre, el tono de Rosa. Para actualizar unos papeles del seguro de vida, dijo. Nada importante. Lo miré. ¿Quieres que te acompañe? Una pausa muy breve. Tan breve que si no lo hubiera estado mirando con atención, no la habría visto. No es necesario. Son trámites aburridos. Como quieras, dije. Y me fui a lavar los platos. Llamé a don Aurelio a las 10 de la noche, cuando Ernesto ya estaba dormido. Le conté todo. Bien, dijo. Mañana por la mañana, antes de que él llegue al notario, usted y yo vamos a tener una conversación importante. ¿Puede estar en mi oficina a las 8? Puedo. Y señora Rosa, traiga todos los documentos que tenga. Todos. Esa noche saqué la carpeta verde del cajón. La puse sobre la cama a mi lado. Revisé las fotos en mi teléfono una por una. El historial bancario. El documento del seguro del carro. Las páginas del testamento modificado. Ernesto dormía del otro lado de la cama, a menos de 1 metro de mí. Pensé en la primera vez que dormí a su lado. Tenía 23 años y pensaba que compartir una cama era la forma más profunda de confiar en alguien. Ahora entendía que podías estar al lado de una persona durante décadas y no conocerla. O peor, conocerla demasiado tarde. Guardé todo en mi cartera. Me quedé mirando el techo. A las 2 de la mañana, todavía despierta, escuché que el teléfono de Ernesto vibraba sobre la mesita de noche. Él no se despertó. Esperé. Volvió a vibrar. Me incliné despacio, lo suficiente para ver la pantalla sin tocarlo. Era un mensaje de Rodrigo. Solo pude leer las primeras palabras antes de que la pantalla se apagara, pero fue suficiente. Decía: mañana confirma con el notario que Rosa no... Me quedé inmóvil. El corazón me latía despacio. Muy despacio. Que Rosa no. ¿No qué? ¿No cuándo? ¿No cómo? Que Rosa no. Me levanté a las 6 de la mañana. Preparé el desayuno como siempre. Puse la mesa como siempre. Cuando Ernesto bajó, le serví el café sin decir nada raro, sin mirar lo demás, sin cambiar ni una sola cosa de la Rosa que él conocía. Hoy voy a casa de Consuelo, le dije. Quedé en ayudarle con unas cosas. Bien, dijo sin levantar la vista. Salí a las 7:30, pero no fui a casa de Consuelo. Fui a la oficina de don Aurelio. Llegué 10 minutos antes de las 8. Él ya estaba ahí. Sobre su escritorio había más papeles que la vez anterior. Y había otra persona en la sala. Una mujer joven con una carpeta y una computadora portátil. Señora Rosa, dijo don Aurelio. Le presento a la doctora Méndez. Es especialista en Derecho Patrimonial Familiar. A partir de hoy, trabajamos juntos en su caso. Me senté. Saqué los documentos de mi cartera. Y por primera vez en 61 años, empecé a hablar sin pedirle permiso a nadie. Mientras yo hablaba en esa oficina, Ernesto llegaba al notario. Lo supe después. Me lo contó don Aurelio. El notario ya había sido contactado. No por Ernesto. Por nosotros. Hubo una revisión de los documentos presentados. Hubo preguntas. Hubo una llamada a un perito calígrafo para comparar firmas. Ernesto salió del notario 2 horas después, sin haber firmado nada. Esa tarde, cuando llegué a casa, él estaba sentado en el sillón de la sala, no leyendo, no viendo televisión. Solo sentado con las manos sobre las rodillas. Me miró cuando entré. ¿Cómo está Consuelo?, preguntó. Bien, dije, como siempre. Me fui a cambiarme de ropa, pero antes de llegar a la escalera me detuve. Me di vuelta. Lo miré. Ernesto, dije. El notario llamó. Su cara no cambió, pero algo en sus ojos sí. ¿Qué notario? Yo lo miré durante un segundo largo. El tuyo, dije, y subí la escalera. Atrás escuché cómo tomaba el teléfono, y cómo marcaba un número, y cómo, cuando alguien contestó al otro lado, su voz salió por primera vez sin ese tono de control. Salió pequeña. Los días que siguieron fueron los más extraños de mi vida. No porque pasara algo dramático, sino exactamente por lo contrario. Todo se quedó quieto. Ernesto no me preguntó nada.
No mencionó al notario. No llamó a Marco delante de mí. Se movía por la casa con una calma que yo reconocí de inmediato, porque era la misma calma que yo había usado durante semanas. La calma de alguien que está pensando. Eso me indicó que sabía más de lo que quería mostrar. Y eso me indicó que yo debía moverme rápido. Don Aurelio me citó al lunes siguiente con la doctora Méndez. Cuando llegué, había un tercer documento sobre la mesa que yo no había visto antes. Era un informe pericial preliminar. Las firmas en 2 de los documentos que usted nos trajo presentan inconsistencias, dijo la doctora Méndez. Su voz era directa, sin rodeos. Me gustó eso. No es una conclusión definitiva todavía, pero es suficiente para iniciar una impugnación formal. ¿Qué significa eso en términos prácticos? Significa que podemos presentar una demanda civil para anular las disposiciones testamentarias que la perjudican. Y paralelamente, podemos iniciar un proceso para recuperar los fondos trasladados de la cuenta conjunta sin su consentimiento real. Lo escuché todo. Pedí que me lo explicaran 2 veces cuando no entendí algo. No me avergoncé de preguntar. Eso también era nuevo. ¿Cuánto tiempo lleva esto? Pregunté al final. Depende, dijo don Aurelio, de si él decide cooperar o no. No va a cooperar. Los 2 me miraron. ¿No? Repetí. No lo conocen. Bachetti a resistir hasta el final. Eso es lo que hace. Don Aurelio asintió despacio. Entonces nos preparamos para un proceso largo. Pero, señora Rosa, quiero que entienda algo. Lo que tenemos ya es sólido. Usted está en una posición mucho mejor de lo que estaba hace 3 semanas. Salí a la calle y caminé media hora antes de tomar el colectivo a casa. Necesitaba el aire. Necesitaba pensar. Pensé en algo que mi madre me había dicho una vez, ya al final de su vida. Cuando yo tenía unos 40 años y ella estaba enferma, le pregunté si había algo que se hubiera arrepentido de no hacer. Se quedó callada un momento largo. Luego dijo: de no haber aprendido a leer los papeles que firmaba. En ese momento no entendí qué quería decir. Ahora sí. El miércoles de esa semana, Daniela me llamó. No era una llamada de domingo. No era el horario de siempre. Era un martes a mediodía cuando yo estaba sola en casa. «Mamá, ¿podemos vernos?» «Claro», dije. «¿Cuándo?» «Hoy, si podés. Sola, quiero decir. Sin papá». Eso me detuvo un segundo. «¿Pasa algo?» Una pausa. «Quiero contarte algo». Quedamos en una cafetería cerca de su trabajo. Llegué antes que ella. Pedí un té y esperé mirando la puerta. Daniela entró con esa forma suya de caminar que siempre me recordó a cuando era niña. Los hombros un poco hacia adentro, como si ocupara menos espacio del que le correspondía. Nos parecíamos en eso. Las 2 habíamos aprendido a hacernos pequeñas. Se sentó, pidió un café, lo revolvió sin tomarlo. Rodrigo me habló de algo la semana pasada, dijo sin levantar la vista. Algo que yo no sabía. Esperé. Me dijo que papá le había ofrecido participar en una empresa, que los 2 iban a invertir juntos, que el capital inicial venía de ahorros familiares. Su voz vaciló en esa última parte. ¿Y vos sabías que eran tus ahorros también?, pregunté. Levantó los ojos. No, yo pensé que eran ahorros de papá, personales. Yo no sabía que era de la cuenta de los 2. La miré durante un momento. Y Rodrigo sí sabía. No respondió de inmediato. Eso era una respuesta. Esa fue la primera grieta. No la que yo esperaba. No la que había imaginado. Daniela no estaba del lado de su padre por convicción. Estaba ahí porque Rodrigo la había llevado ahí, paso a paso, sin que ella viera bien el camino. Y ahora algo en ella se había movido. No le conté todo esa tarde. No era el momento, pero le dije lo suficiente. Le dije que había encontrado documentos. Le dije que había consultado a un abogado. Le dije que había irregularidades serias. Daniela escuchó con las manos alrededor de la taza, los nudillos un poco blancos. «¿Y qué vas a hacer?», preguntó. «Lo que debí hacer hace mucho tiempo», dije. «Ocuparme de mis propios asuntos». Me miró con una expresión que no supe bien cómo leer. No era culpa exactamente. Tampoco era alivio.
Era algo más parecido al reconocimiento. Y como cuando ves algo que siempre estuvo ahí y recién ahora podés nombrarlo. «Mamá», dijo despacio, «¿necesitas algo de mí?» «Por ahora no, pero si algún día te pregunto algo, necesito que me respondas con la verdad». Asintió. Nos despedimos en la puerta de la cafetería. Me dio un abrazo que duró más que los abrazos de los últimos años. Caminé hacia la parada del colectivo pensando que quizás no todo estaba perdido. Pero eso era lo de afuera. Adentro, sabía que lo difícil todavía no había llegado. Si estás escuchando esta historia desde un país cuyo nombre lleva la letra E, suscríbete. Y déjame en los comentarios tu país. Quiero ver cuántas mujeres estamos aquí, todavía aprendiendo a decir basta. Esa noche, Ernesto llegó tarde a cenar. No era habitual. Ernesto era un hombre de horarios fijos. 38 años de horarios fijos. Eso también era una forma de control. Aunque yo nunca lo había visto así. Mientras él llegara siempre a la misma hora, yo organizaba el día alrededor de eso. Mi tiempo no era mío. Era el tiempo que sobraba alrededor del suyo. Pero esa noche llegó tarde. Y cuando llegó, no explicó por qué. Se sentó a la mesa. Comió en silencio. Yo comí en silencio. A mitad de la cena, sin levantar la vista del plato, dijo: «Hablé con Marco hoy». «Ah», dije, «está preocupado por vos». Dejé el tenedor sobre el plato con cuidado. «¿Por qué estaría preocupado? Dice que andás haciendo preguntas raras, que fuiste al banco sola». «Fui a ver el saldo de mi cuenta», dije, «que también es mi cuenta». Ernesto levantó los ojos. «Rosa, Ernesto». Un silencio. Era la primera vez en muchos años que yo no llenaba ese silencio, que no buscaba suavizarlo, que lo dejaba estar ahí, entre los dos, ocupando el espacio que le correspondía. «Estás actuando de una manera que me preocupa», dijo. «¿Qué manera?» «Desconfiada, como si yo te hubiera hecho algo». Lo miré, y por primera vez no busqué su aprobación en esa mirada. No busqué saber si él estaba enojado, o tranquilo, o decepcionado. Lo miré simplemente para verlo. «¿Hiciste algo, Ernesto?» Otro silencio. «No sé de qué estás hablando». «Creo que sí sabes», dije. Y me levanté a lavar los platos. No siguió hablando esa noche. Pero a las 11, cuando yo ya estaba en la cama con la luz apagada, escuché que hacía una llamada desde el baño con el agua corriendo para tapar la voz. Eso me dijo todo lo que necesitaba saber. Al día siguiente, don Aurelio me llamó con una novedad. El perito calígrafo había emitido su informe preliminar oficial, mas 2 de las firmas en los documentos presentaban diferencias técnicas suficientes para sostener una impugnación. No eran falsificaciones groseras. Eran alteraciones sutiles, del tipo que se hace cuando alguien copia una firma que conoce bien, del tipo que se hace cuando vivís con una persona durante 38 años y conocés exactamente cómo escribe su nombre. ¿Qué sigue ahora?, pregunté. Presentamos la demanda esta semana. Una vez presentada, Elba se tiene de recibir una notificación formal. A partir de ese momento, todo queda en el registro legal. Y él no puede mover más activos sin que quede constancia. Y Marco, don Aurelio dudó en un momento. «Señora Rosa, eso es más delicado. Si su hijo firmó documentos como parte de los acuerdos testamentarios, sabiendo que usted no había dado su consentimiento real, podría haber responsabilidad compartida». Me quedé en silencio. «¿Podría no saberlo?», pregunté. «Es posible. Depende de cuánto le informaron realmente». Pensé en Marco. En su cara cuando salió del estudio esa primera vez, después de la arritmia de Ernesto. En su llamada diciéndome que andaba rara. En si él sabía exactamente lo que su padre había hecho. O si también era, de otra manera, una víctima de la misma historia. No lo sabía. Y esa incertidumbre dolía de una forma diferente. La demanda se presentó el jueves. Yo no estuve presente en el juzgado. Don Aurelio me dijo que no era necesario, que era un trámite administrativo. Pero igual estuve pendiente del teléfono toda la mañana. A las 11:40 me mandó un mensaje corto.
presentada. Todo en orden. Me senté en el sillón de la sala. El mismo sillón donde Ernesto leía el periódico todas las mañanas. Lo miré desde adentro, como si fuera la primera vez que lo veía de verdad. 38 años de vida en esa casa. No era solo una casa. Era el lugar donde mis hijos dieron sus primeros pasos. Donde velé fiebres, hice tareas, escuché peleas y reconciliaciones. Donde enterré cosas mías para que la paz fuera posible. No quería destruir eso. Pero tampoco podía seguir siendo la Rosa que se quedaba callada en el suelo del estudio, sola con un sobre verde que le decía la verdad que nadie más quiso decirle. Ernesto llegó a casa al mediodía. Entró por la puerta como siempre. Dejó las llaves en el gancho de siempre. Se sacó los zapatos en el mismo lugar de siempre. Pero cuando me vio en el sillón, se detuvo. Y yo supe, en ese segundo exacto, que ya lo sabía. Y alguien lo había llamado. El notario, su abogado, Rodrigo. Alguien. Me miró desde la entrada. Yo lo miré desde el sillón. Rosa, dijo. Ernesto, no dijo nada más por un momento. Se quedó parado en el umbral entre la entrada y la sala, como si hubiera una línea en el piso que no se animara a cruzar. ¿Qué hiciste?, dijo finalmente. Lo dijo en voz baja, no con enojo, con algo más parecido a la incredulidad. Como si la idea de que yo hubiera hecho algo sin su conocimiento todavía no le cerrara del todo. Lo mismo que vos, dije. Ocuparme de los papeles. Algo cruzó su cara. No sé si era enojo. No sé si era miedo. Era una mezcla que yo nunca le había visto antes. Y en ese momento entendí algo importante. Durante 38 años, Ernesto había contado con que yo no iba a mirar. No porque me lo hubiera prohibido, sino porque él sabía, y con una certeza construida día a día, gesto a gesto, silencio a silencio, que yo había aprendido a no mirar, y ahora yo había mirado. Y eso lo había tomado completamente por sorpresa. Tenemos que hablar, dijo. Sí, dije. Pero no hoy. Me levanté del sillón. Fui a la cocina. Puse el agua a calentar. Detrás de mí, escuché que tomaba el teléfono. Y escuché algo que nunca le había escuchado antes. Escuché que su voz se quebraba. Solo un momento. Solo una fractura pequeña en esa voz que siempre había sido tan segura de sí misma. Pero la escuché. Y me quedé parada junto a la hornalla, mirando el agua que todavía no hervía, pensando que había tardado 61 años en entender que el silencio de una persona puede construir la prisión de otra, y que la misma persona que aprendió a callarse puede aprender a hablar, solo que a veces lo aprende demasiado tarde, y a veces justo a tiempo. El teléfono de Ernesto sonó en ese momento. Lo atendió de inmediato. Escuché su voz cambiar, hacerse rígida de nuevo. ¿Cuándo?, dijo. Una pausa. ¿Quién lo autorizó? Otra pausa más larga. Y luego, en un tono que yo nunca le había escuchado. Eso no puede ser. Colgó. Y el silencio que vino después era distinto a todos los silencios anteriores. Me quedé junto a la hornalla sin darme vuelta. Escuché sus pasos en la sala. Lentos. Ese ritmo de pasos que yo conocía mejor que cualquier canción. 38 años escuchando esos pasos sobre las mismas baldosas. Se detuvieron en la entrada de la cocina. «Rosa, el agua todavía no hirvió», dije. «Rosa, mírame». Me di vuelta despacio. Estaba parado en el umbral de la cocina con el teléfono todavía en la mano. Y tenía una expresión que yo no sabía bien cómo nombrar. No era la expresión del hombre que controlaba cada detalle. Era la de alguien que acaba de descubrir que el piso no es tan firme como creía. Rodrigo presentó una renuncia a la sociedad, dijo. Lo miré. ¿Cuándo? Hoy. Esta mañana. Guardé silencio. Rodrigo había visto el movimiento legal y había saltado del barco. Sin avisar, sin consultarlo. Solo había tomado sus cosas y se había ido, dejando a Ernesto solo con una empresa a su nombre, con documentos irregulares y con una esposa que ya no miraba para otro lado. No sentí satisfacción en ese momento. Sentí algo más frío, más parecido a la confirmación. «¿Y qué vas a hacer?», pregunté. Me miró durante un segundo largo.
Necesito que esto se maneje en familia, dijo. Esa frase. En familia. En la misma frase que había usado cuando yo pregunté por qué las decisiones se tomaban sin mí. La misma frase que cerraba conversaciones antes de que yo pudiera terminar de hacerlas. ¿Cuándo empezó a ser familia solo la parte de la familia que vos elegías? Dije. No respondió. El agua empezó a hervir. Me di vuelta y apagué el fuego. Esa noche dormimos en la misma cama por última vez. No hubo una decisión dramática. No hubo una conversación larga. Simplemente, a las 10 de la noche, yo tomé mi almohada y una manta del placar y me instalé en el cuarto que había sido de Daniela cuando era chica. Ernesto no dijo nada. Yo tampoco. Me acosté en esa cama angosta que todavía tenía el mismo colchón de cuando mi hija tenía 15 años. Miré el techo. Había una mancha de humedad en la esquina que yo había visto 1000 veces, sin prestarle atención. Pensé en Daniela a los 15 años, en cómo peleaba con su padre por todo, en cómo después, con los años, había dejado de pelear, en si eso había sido madurez o rendición, y si yo había hecho lo mismo sin darme cuenta. Me dormí pensando en eso, y por primera vez en semanas, dormí sin despertarme a la madrugada. Marco llegó el sábado. No avisó. Tocó el timbre a las 10 de la mañana con esa forma suya de aparecer cuando algo lo preocupaba, como si la urgencia no le diera tiempo para llamar antes. Abrí la puerta. Me miró. Miró la casa detrás de mí. Buscó algo con los ojos. No sé qué exactamente. ¿Está papá? En el jardín. Entró. Se detuvo en el pasillo. Mamá, ¿qué está pasando? Lo miré. Marco tenía 42 años, pero en ese momento parecía mucho más joven. Y tenía la cara de cuando era chico. Y algo le salía mal, y no entendía por qué. «Pasa», le dije. «Hacemos un café». Nos sentamos en la cocina. Ernesto seguía en el jardín. Podíamos verlo por la ventana, de espaldas, parado junto a las plantas que él mismo había sembrado y que yo había regado durante años sin que nadie me lo pidiera. «Me llamó el abogado de papá», dijo Marco. «Me dijo que hay una demanda presentada. Me dijo que mi nombre aparece en los documentos del testamento». «Sí», dije. «Mamá, yo no sabía que vos no habías acordado eso». «Lo miré». «¿Qué te dijo tu padre que era?» Bajó la vista. «Me dijo que ya lo habían hablado con vos, que vos preferías que la casa quedaras a mi nombre porque confiabas en mí para administrarla». El aire de la cocina se quedó quieto por un momento. «¿Y vos le creíste?» Una pausa. «Sí». Lo dijo con una honestidad que me costó algo. No porque dudara de él, sino porque entendí en ese segundo que Ernesto nos había usado a los dos. A Marco le había dado una historia cómoda. A mí me había dado silencio. Y los dos habíamos aceptado lo que nos ofrecieron sin hacer demasiadas preguntas. «Marco», dije despacio, «¿alguna vez me preguntaste a mí directamente?» Silencio. «No», dijo. «¿Por qué?» No respondió enseguida. Miró la ventana. Miró a su padre en el jardín. «Porque papá siempre dijo que a vos no te gustaban estos temas, que te ponías nerviosa con los papeles y los números». Cerré los ojos un segundo. Ahí estaba, la historia que Ernesto había construido sobre mí. No la Rosa real, la Rosa conveniente, la que se ponía nerviosa, la que no entendía de papeles, la que confiaba en él para todo. Esa Rosa había sido tan útil durante tanto tiempo. «Fui maestra 32 años», dije. «Administré el presupuesto de un aula durante 3 décadas. Llené formularios, gestioné materiales, coordiné con directivos y con familias. ¿Vos crees que yo no entiendo de papeles?» Marco me miró. Y vi el momento exacto en que algo se reacomodó en su cabeza. No de golpe, despacio. Como cuando movés un mueble viejo y encontrás abajo una capa de polvo que muestra el contorno de todo lo que estuvo ahí siempre. «No lo había pensado así», dijo. «Ya sé», dije. Ninguno de los dos lo pensó así. Ernesto entró desde el jardín en ese momento. Vio a Marco. Los dos se miraron. Luego Ernesto me miró a mí. «No sabía que venías», le dijo a su hijo. «Necesitaba hablar con mamá», dijo Marco. Algo cruzó la cara de Ernesto. Una sombra rápida.
Podemos hablar los tres, dijo. Su voz era cautelosa, el tono de alguien que evalúa el terreno antes de pisar. Cuando quieras, dije yo. Pero primero Marco y yo terminamos nuestra conversación. Ernesto me miró. Yo lo miré. Y él, por primera vez en 38 años, fue el que bajó los ojos. Se sirvió un vaso de agua y salió de la cocina. Marco me miró con una expresión que mezcla el asombro con algo que todavía no era del todo culpa, pero que se le parecía bastante. ¿Cuánto tiempo lleva esto, mamá? La situación legal. Unas semanas. ¿Lo demás? Hice una pausa. Más de lo que debería. Si esta historia te está moviendo algo por adentro, dale like. A veces un gesto pequeño es la única forma de decirle a alguien que no está sola. El lunes siguiente tuve una reunión con don Aurelio y la doctora Méndez, que duró casi 2 horas. Pues había novedades. La renuncia de Rodrigo a la sociedad había dejado un rastro de documentos que estaban siendo revisados. Entre ellos, había comprobantes de transferencias desde la cuenta conjunta hacia la empresa en fechas que coincidían con periodos donde Ernesto me había dicho que los gastos estaban apretados. En total, en 18 meses, habían salido de nuestra cuenta conjunta el equivalente a casi 4 años de mi pensión de maestra. 4 años de pensión. Lo escuché sin moverme. ¿Cómo es posible que yo no lo viera? Pregunté. Don Aurelio eligió las palabras con cuidado. Las transferencias se hicieron en montos medianos, distribuidas en el tiempo. No había una salida grande que llamara la atención. Y usted no tenía acceso regular a los estados de cuenta, porque él administraba esa parte. Porque yo dejé que él la administrara. Sí, lo dije sin buscar consuelo. Era un hecho. Yo había dejado de mirar porque él me había enseñado, pacientemente, año tras año, que mirar no era mi tarea. ¿Hay posibilidad de recuperar ese dinero? Pregunté. Parte de él, sí, dijo la doctora Méndez. La empresa todavía tiene activos. Y si se demuestra que las transferencias se hicieron sin su consentimiento informado, hay base para una acción de restitución. ¿Y el testamento? El testamento modificado puede ser impugnado. Dada la pericia caligráfica y las circunstancias documentadas, es probable que un juez ordene volver a la versión anterior o establecer una nueva distribución equitativa. Probable, no seguro. Probable. Hoy aprendí ese día que el derecho trabaja con probabilidades. Que la justicia no es una línea recta, sino un camino con barro y piedras, y días en que no sabes si vas a llegar. Pero también aprendí que era mejor caminar ese camino que quedarse sentada en el suelo del estudio con un sobre en la mano, sola y sin saber qué hacer. Esa tarde llamé a Consuelo, no para contarle novedades, solo para escuchar su voz. Hablamos durante 1 hora, de cosas menores al principio. Del clima, de una vecina que había tenido un nieto, de una película que ella había visto sola en el cine y que le había parecido hermosa. Luego me preguntó cómo estaba. «Cansada», dije. «Pero bien. ¿Las 2 cosas juntas?» «Las 2 cosas juntas». Hubo un silencio cómodo entre las dos. El tipo de silencio que solo es posible con alguien que te conoce de verdad. «Rosa», dijo Consuelo, «¿te acordás cuando renunciaste al cargo de directora?» Me quedé quieta. Hacía 20 años de eso. Me habían ofrecido la dirección de la escuela. Era un reconocimiento grande. Ernesto me había dicho que era demasiado trabajo, que los chicos todavía me necesitaban, que nuestra familia no podía funcionar si yo llegaba más tarde a casa. Yo había dicho que no. Me acuerdo. Dije. ¿Te arrepentís? Pensé durante un momento. Sí, dije. Pero ya no con dolor. Ahora con otra cosa. ¿Con qué? Con claridad, dije. Me arrepiento con claridad. Consuelo no dijo nada por un momento. Eso es mejor que no arrepentirse, dijo finalmente. Significa que aprendiste. La semana siguiente fue la más tensa desde que había empezado todo. El abogado de Ernesto se comunicó con don Aurelio para proponer una resolución amistosa. Esas palabras me llegaron en un mensaje y las leí 3 veces. Resolución amistosa. Don Aurelio me explicó lo que significaba.
Ernesto quería negociar fuera del juzgado. Quería evitar que el proceso se volviera público, que hubiera audiencias formales, que los documentos quedaran en el registro con todos sus detalles. ¿Qué me recomienda usted? Pregunté. Escuchar la propuesta. No aceptarla ni rechazarla todavía. Ver qué ofrecen, y si ofrecen poco. Entonces seguimos por la vía judicial. ¿Y si ofrecen lo justo? Don Aurelio me miró con esa calma suya que a veces me tranquilizaba y a veces me daba ganas de sacudirlo. Señora Rosa, ¿qué es lo justo para usted? Me lo había preguntado antes, en nuestra primera reunión. Y yo no había sabido responder bien. Había dicho cosas vagas, que se reconociera lo que era mío, que se reparara el daño. Pero esa tarde, después de semanas de documentos y pericias y conversaciones en voz baja, y noches en el cuarto de Daniela mirando la mancha de humedad en el techo, supe responder. Lo justo es que la casa sea reconocida como bien conyugal con mis mismos derechos que los de él. Que el dinero trasladado sin mi consentimiento sea restituido a una cuenta a mi nombre y que cualquier decisión futura sobre bienes compartidos requiera mi firma real, con mi conocimiento real. Don Aurelio escribió todo eso despacio. ¿Algo más? Dudé un segundo. Sí, que Marcos sepa la verdad completa, no la versión que su padre le contó. La verdad. Don Aurelio asintió. Eso no lo puedo garantizar por vía legal, dijo. Eso depende de usted. Ya lo sé, dije. Por eso lo puse al final. Esa noche, en casa, Ernesto y yo cenamos en silencio. Ya era casi normal, ese silencio entre los dos. Distinto al de antes. Antes era el silencio que él imponía. Ahora era el silencio de dos personas que ya no se deben ninguna actuación. A mitad de la cena, Ernesto dijo: «Mi abogado habló con el tuyo». «Ya sé». «¿Qué querés, Rosa?» Lo miré. Era la primera vez que me lo preguntaba así. Sin el tono condescendiente. Sin el «cuando te pones así». Solo la pregunta, directa, de un hombre que finalmente entendía que tenía que escuchar. 38 años tarde. Pero ahí estaba. «Ya se lo dije a mi abogado», respondí. «Podés decírmelo a mí también». «Podría», dije, «pero ya no es necesario». Ernesto bajó el tenedor. Algo en su cara se movió. No supe si era tristeza o aceptación, o las dos cosas mezcladas con algo que no tenía nombre fácil. «¿Podemos arreglarlo?», dijo. Y no hablaba de los documentos. Lo miré durante un momento largo. Pensé en la pregunta de verdad, no en la respuesta que hubiera dado hace un año, ni en la que daría si todavía fuera la Rosa que se quedaba callada. La respuesta real. «No lo sé», dije. «Pero primero hay que arreglar lo que se puede arreglar con papeles. Lo otro viene después, si viene». Ernesto asintió despacio. Y en ese movimiento pequeño, en ese asentir de un hombre de 64 años que toda su vida había esperado que los demás aceptaran lo que él decidía, vi algo que no esperaba ver. Vi a alguien que también, a su manera, había estado perdido. No lo justifiqué. No lo perdoné todavía. Pero lo vi. Y eso también era nuevo. A las 11 de esa noche sonó el teléfono. Era un número que no reconocí. Lo atendí igual. ¿Es usted Rosa Elena Fuentes? Sí, le habla la secretaria del juzgado. Hay una notificación relacionada con su expediente que requiere su presencia mañana a primera hora. Me senté en el borde de la cama. ¿De qué se trata? Una pausa breve. La otra parte presentó documentación esta tarde. Documentación que no estaba en el expediente original. El corazón me latió despacio. ¿Qué documentación? Otra pausa. No puedo darle detalles por teléfono, señora, pero le recomiendo que venga acompañada de su abogado. Colgué. Me quedé sentada en el borde de la cama del cuarto de Daniela, con el teléfono en la mano, mirando la mancha de humedad en el techo. Documentación nueva. Documentación que Ernesto había presentado esa tarde, después de nuestra cena, después de preguntarme si podíamos arreglarlo. Mientras yo pensaba que tal vez había algo humano en él todavía, él había enviado papeles a un juzgado. Marqué el número de don Aurelio. Atendió al segundo tono. «Ya sé», dijo antes de que yo hablara.
Me acaban de notificar también. ¿Qué es? Una pausa que duró demasiado. Rosa, dijo. Y era la primera vez que me llamaba solo por mi nombre. Sin el señora. Necesito que esté tranquila. Dígame, presentaron un documento firmado por usted, fechado hace 5 años, en el que usted supuestamente cede todos los derechos sobre los bienes conyugales a nombre de él, de forma voluntaria e irrevocable. El cuarto se quedó completamente quieto. Yo nunca firmé eso. Lo sé, dijo don Aurelio. Por eso mañana a las 8 necesito que esté en mi oficina. Colgué. Me quedé inmóvil durante un momento. Luego, muy despacio, y abrí la galería de fotos de mi teléfono. Busqué entre las imágenes de los documentos que había fotografiado semanas atrás y encontré algo que en ese momento no había sabido interpretar. Una firma, la mía, en un documento que yo creía que era otra cosa. A las 8 menos 10 estaba frente a la puerta de don Aurelio. No había dormido. No lo intenté siquiera. Me había quedado sentada en el borde de la cama del cuarto de Daniela con el teléfono en la mano, revisando cada foto de cada documento que había guardado aquella mañana de marzo, una por una, con la linterna encendida, con la misma atención que les ponía Tara a las composiciones de mis alumnos cuando buscaba el error que el chico no había visto. Y lo encontré. Estaba en la 3ª página de lo que yo había creído que eran los papeles del seguro del carro. Y una hoja que en su momento no había fotografiado completa porque me pareció una carátula de trámite sin importancia. Solo la había capturado parcialmente, de manera diagonal, enfocando el encabezado. Pero en esa esquina, casi fuera del cuadro, se veía el borde de un párrafo. Y en ese párrafo había 3 palabras que cambiaban todo. Cede de manera... Me levanté a las 5 de la mañana. Me vestí. Preparé un café que no tomé y esperé que amaneciera sentada en la cocina mirando el jardín. Ernesto bajó a las 7. Me vio sentada. Me miró. Yo lo miré. Ninguno de los dos dijo nada. Agarré mi cartera y salí. Don Aurelio ya estaba en su oficina cuando llegué. La doctora Méndez también. Había una tercera persona que no conocía. Un hombre joven con una computadora portátil y una expresión concentrada. «Este es el licenciado Ferrara», te dijo don Aurelio. «Es perito en documentos digitales y físicos. Va a trabajar con nosotros hoy». Me senté. Puse el teléfono sobre la mesa. «Tengo una foto parcial del documento», dije. «No lo fotografié completo en su momento. Pero hay algo visible que quiero que vean». El licenciado Ferrara tomó el teléfono. Amplió la imagen. La pasó a su computadora. Empezó Aranacaso a trabajar con ella en silencio. Mientras tanto, don Aurelio me explicó lo que sabía del documento que Ernesto había presentado la tarde anterior. Era una cesión voluntaria de derechos conyugales. 5 páginas. Mi firma al pie de cada una. Fechada en un verano de hace 5 años, ante un escribano cuyo nombre don Aurelio ya estaba verificando. «¿Recuerda ese verano?», me preguntó. Pensé. Hace 5 años. Los chicos ya vivían fuera. Pues Ernesto había tenido un problema con un cliente importante. Una disputa por honorarios que lo había tenido de mal humor durante meses. Yo había firmado varias cosas ese año. Papeles del banco. Una renovación del título de la casa. Algo relacionado con la jubilación. Firmé cosas, dije. No recuerdo exactamente qué. ¿Firmó alguna vez ante escribano sin leer el documento completo? Me quedé callada. La respuesta era sí. Y él lo sabía. Y yo lo sabía. Y las 2 personas en esa sala también lo sabían, aunque nadie lo dijera en voz alta. Él me decía que eran trámites largos y aburridos. Dije que ya estaba todo revisado, que solo necesitaba mi firma en el lugar indicado. Don Aurelio asintió sin juzgarme. «Señora Rosa, eso que usted describe tiene nombre. Se llama consentimiento viciado. Y es impugnable». El licenciado Ferrara levantó la vista de la computadora. «Puedo recuperar más detalle de esta imagen», dijo. «Con el software adecuado puedo reconstruir parte del texto que aparece fuera de foco en el borde. No va a ser perfecto, pero puede ser suficiente para establecer que este documento y el que fue presentado ayer comparten origen.
¿Cuánto tiempo necesita?, preguntó don Aurelio. «Unas horas. Tiene hasta las 3 de la tarde». El licenciado Ferrara asintió y volvió a su computadora. Yo me quedé sentada frente a don Aurelio. La doctora Méndez tenía un cuaderno abierto y tomaba notas. «¿Qué posibilidades tenemos?», pregunté. Don Aurelio juntó las manos. «Si el perito confirma que la imagen parcial corresponde al mismo documento presentado ayer, podemos argumentar que usted tenía conocimiento previo del instrumento, lo cual refuerza la cadena de custodia de su versión de los hechos. Combinado con la pericia caligráfica anterior y el historial de transferencias, el caso se fortalece considerablemente. Y si no lo confirma, entonces dependemos de la pericia caligráfica sola, que ya es sólida, pero es menos. ¿Cuál es el peor escenario?». La doctora Méndez dejó de escribir. Don Aurelio me miró directo. «El peor escenario es que el juez considere válida la cesión y que tengamos que apelar. Eso alarga el proceso entre 1 y 2 años más. 1 o 2 años más». Lo procesé en silencio. «¿Y usted qué cree que va a pasar?», pregunté. «Creo que vamos a ganar», dijo. «Pero no se lo puedo garantizar». «Nadie puede», asentí. «De acuerdo». Salí a caminar mientras el licenciado Ferrara trabajaba. No tenía un destino. Solo necesitaba moverme. Caminé por las veredas del barrio sin mirar mucho a los costados, con las manos en los bolsillos del saco. El sol de la mañana todavía tibio sobre la cara. Pensé en mis alumnos de primer grado, en cómo les enseñaban a leer. No letra por letra, sino por grupos de sentido. Les decía: «No miren cada letra sola, miren qué dice junto. El significado está en la combinación, no en cada pieza suelta». Había tardado 38 años en aplicar eso a mi propia vida, en ver las piezas juntas. El hombre que administraba el dinero, las conversaciones con la puerta cerrada, las firmas en documentos que no había leído completos, las veces que me interrumpía en público, las veces que decidía solo y me presentaba el resultado como algo ya acordado, las veces que mi inquietud se llamaba ponerse así y mis preguntas eran buscar problemas. Cada pieza sola podía parecer cualquier cosa. Juntas formaban una palabra que yo había tardado demasiado en leer. Paré frente a una panadería. Entré, compré un medialunas y un café en vaso de cartón. Me senté en el mostrador de la ventana y miré la calle. Una mujer mayor cruzaba con 2 bolsas del mercado. Un chico joven hablaba por teléfono caminando rápido. Una pareja de ancianos caminaba despacio, tomados del brazo, en silencio. Los miré un momento largo. No supe si ese silencio entre ellos era paz o costumbre. Desde afuera no se podía saber. Tomé el café, comí la medialuna y volví a la oficina de don Aurelio. A la 1:30, el licenciado Ferrara se levantó de la computadora. Nos miró a los 3. «¿Tienen algo?», dijo. La imagen reconstruida mostraba parte del encabezado y del primer párrafo del documento. No todo, pero suficiente para identificar el número de protocolo notarial, que coincidía exactamente con el del documento presentado por Ernesto el día anterior. Era el mismo documento, lo cual significaba que yo había tenido ese papel en mis manos semanas atrás. Lo había fotografiado sin saber lo que era, y esa foto existía con fecha y hora, registradas en los metadatos del teléfono, semanas antes de que Ernesto lo presentara en el juzgado. ¿Eso qué implica?, pregunté. Don Aurelio tenía una expresión que yo nunca le había visto. No era alegría exactamente. Era la cara de alguien que ve el tablero completo por primera vez. «Implica que usted tenía acceso a ese documento en su domicilio, guardado en el mismo cajón que los otros papeles que nos trajo, lo cual contradice la narrativa de que usted firmó ese instrumento de manera consciente y voluntaria ante un escribano, y que se le entregó una copia. Si usted hubiera firmado voluntariamente y conservado su copia, no habría necesitado fotografiar el original que estaba en el cajón de su marido». Me quedé quieta un momento. «Y eso es bueno para nosotros. Es muy bueno para nosotros». A las 2 de la tarde, llamé a Marco. No le avisé que iba a llamar. No preparé lo que iba a decir.
Simplemente marqué su número. Y cuando atendió, hablé. Le conté todo. Desde la carpeta verde. Desde el documento del seguro del carro. Desde las transferencias. Desde la firma usada en el testamento. Desde el documento de cesión que su padre había presentado el día anterior. Desde la foto que yo había sacado sin saber y que ahora era una pieza clave. Marco escuchó en silencio durante todo ese tiempo. No me interrumpió ni una sola vez. Cuando terminé, no habló de inmediato. Escuché su respiración al otro lado. «Mamá», dijo finalmente. «Sí, lo siento». 2 palabras. Pero las dijo de una manera que yo entendí que no eran solo las 2 palabras. Eran todo lo que no había preguntado. Todo lo que había creído sin verificar. Todo lo que había elegido no ver porque era más fácil confiar en la versión que su padre le daba. «¿Vas a hablar con él?», pregunté. «Sí». «¿Cuándo?» «Hoy, Marco». Hice una pausa. «No te pido que tomes partido. Te pido que sepas la verdad». «Ya la sé, mamá», colgué. Me quedé parada en la vereda frente a la oficina de don Aurelio, con el teléfono en la mano y el sol de la tarde en la cara. Hacía mucho frío ese día. No lo había notado hasta ese momento. Esa noche, Daniela me llamó. Había hablado con Marco. Marco le había contado. Daniela había hablado con Rodrigo. Y Rodrigo, al parecer, le había dicho una parte de la verdad, mezclada con suficientes justificaciones, como para que no fuera del todo la verdad. «Mamá», dijo Daniela. Su voz sonaba como cuando era adolescente, y algo le salía mal, y quería que yo lo arreglara, pero no sabía cómo pedírmelo. «¿Qué vaya a pasar con todo? No lo sé todavía», dije. «¿Y con papá y vos?» «Eso menos». Un silencio. «¿Están separados?» «Estamos en proceso de entender qué somos», dije. «Que es distinto a estar separados, pero también es distinto a no estarlo». Daniela no respondió de inmediato. «Yo no sabía lo del dinero», dijo. «Te lo juro, mamá. Yo pensé que era un negocio de papá y de Rodrigo con plata de papá». «Te creo», dije. «¿De verdad?» «De verdad». Otro silencio. Más largo. «¿Puedo ir a verte mañana?» «Sí», dije. «Venís a almorzar. Antes de continuar, si llegaste hasta acá y esta historia te está diciendo algo que reconoces, deja un comentario. No importa qué tan corto sea. A veces una sola palabra es suficiente para saber que no estamos solas». Ernesto llegó esa noche pasadas las 10. No pregunté dónde había estado. Él no explicó. Entró a la cocina donde yo estaba leyendo. Me miró. Abrió la heladera. La cerró sin sacar nada. Se quedó parado junto a la mesada con los brazos cruzados. «Marco me llamó», dijo. «Ya sé». Me dijo que le contaste todo. Le dije la verdad, sí. Ernesto apoyó las manos en la mesada. Bajó la cabeza. Era un gesto que yo nunca le había visto. Un gesto de alguien que carga algo que ya no puede sostener derecho. «Yo nunca quise hacerte daño», dijo. Lo miré. «Sé que lo crees», dije. «Ese es parte del problema». Levantó los ojos. «¿Qué significa eso?» «Significa que alguien puede hacerte daño durante años sin querer hacértelo. Y que eso no cambia el daño. Solo cambia quien tiene que entender qué». Ernesto no respondió. Se quedó parado en la cocina durante un momento más. Luego dijo, con una voz que yo no le conocía: «¿Qué necesitas de mí ahora?» Era la misma pregunta que me había hecho antes, en la cena, cuando yo no respondí. Pero esta vez era diferente. Antes había un cálculo detrás. Ahora había otra cosa. Algo más parecido a la derrota honesta. Que firmes lo que hay que firmar, dije. «Y que esta vez yo lea cada página antes», asintió despacio. «De acuerdo». Se fue al dormitorio. Yo me quedé en la cocina todavía un rato. Apagué la luz. Me fui al cuarto de Daniela. Me acosté. Y pensé que mañana vendría mi hija a almorzar. Y que después habría más reuniones con don Aurelio. Y que el proceso seguiría su camino, con sus tiempos y sus tropiezos y sus días buenos y sus días en que nada avanzaría. Y que yo iba a estar ahí, mirando, leyendo, preguntando, sin pedirle permiso a nadie. Cerré los ojos. Y afuera, en la oscuridad del pasillo, el teléfono de Ernesto sonó una vez. Y él no lo atendió.
Los procesos legales no se parecen a nada de lo que uno imagina antes de vivirlos. Yo había visto series de televisión y había escuchado historias de amigas. Me había hecho una idea de salas de tribunal, jueces con voz grave, momentos dramáticos donde la verdad se revela de golpe y todos lo ven al mismo tiempo. No es así. Es papeleo. Es espera. Es una llamada de don Aurelio que dice: hay una novedad pequeña. Y que esa novedad pequeña requiere 3 semanas más de trámites. Es levantarse cada mañana sin saber exactamente en qué punto del camino estás, pero seguir caminando igual. Pasaron 2 meses desde aquella noche en que el teléfono de Ernesto sonó y él no lo atendió. 2 meses de audiencias preliminares, de documentos que iban y venían, de conversaciones en la oficina de don Aurelio, que me dejaban a veces más clara y a veces más cansada, de mañanas en que me levantaba con una certeza firme, y noches en que esa certeza se achicaba hasta caber en la palma de la mano, pero también de otras cosas. Daniela empezó a venir a casa a almorzar casi todos los miércoles. Al principio hablábamos poco de lo importante. Hablábamos de sus hijos, de recetas, de una planta que yo tenía en el jardín y que no terminaba de florecer. Hablábamos como 2 personas que están aprendiendo a conocerse de nuevo, después de mucho tiempo de haberse visto sin mirarse. Un miércoles, mientras pelábamos papas juntas en la cocina, me dijo: Rodrigo y yo estamos en terapia. Seguí pelando sin cambiar el ritmo. ¿Cómo les va?, pregunté. Difícil, dijo. El terapeuta dice que Rodrigo tiene un problema serio con los límites ajenos. Hizo una pausa. Dice que yo también tengo un problema, a que aprendí a no ver cosas que me incomodaban. La miré. ¿Y qué pensás vos de eso? Daniela miró la papa que tenía en la mano. Pienso que tiene razón. Otra pausa. Pienso que lo aprendí en algún lugar. No lo dijo con acusación. Lo dijo con la honestidad de alguien que está mirando una cadena y siguiendo sus eslabones hacia atrás. Yo asentí despacio. Yo también lo estoy aprendiendo. Dije: que lo aprendí en algún lugar, quiero decir. Ninguna de las dos dijo nada más por un momento. Pero algo en ese silencio era diferente a todos los silencios anteriores. Era un silencio entre 2 personas que se estaban eligiendo. Marco vino un fin de semana de ese periodo. Vino sin Patricia. Vino solo, con una expresión que yo reconocí de cuando era chico y había hecho algo mal y necesitaba decírmelo, pero no sabía por dónde empezar. Nos sentamos en el jardín. Hacía un día raro, nublado pero sin frío, con esa luz difusa que lo hace todo parecer más quieto. Hablé con papá, dijo. ¿Cómo estuvo? Difícil. Miró sus manos. Me dijo cosas que no me esperaba. Esperé. Me dijo que pensó que lo que hacía era protegernos, que siempre creyó que manejando él todo estaríamos más seguros, que esa era su manera de querernos. Lo escuché. ¿Vos qué le dijiste? Marco levantó los ojos. Le dije que eso no era protección, que proteger a alguien no significa sacarle la información que necesita para cuidarse sola. Hizo una pausa. Le dije que lo que hizo con vos no tiene nombre bonito, mamá, y que yo tendría que haberlo visto antes. Sentí algo moverse adentro. No supe si era alivio o tristeza, o las 2 cosas mezcladas con algo que no tenía nombre todavía. No era tu responsabilidad verlo, dije. Tal vez no era mi responsabilidad, pero pude haberlo visto igual. No respondí. El jardín estaba quieto. Una paloma caminaba entre las plantas con esa calma torpe que tienen las palomas. «Mamá», dijo Marco, «¿vas a seguir viviendo acá con él?» Era la pregunta que todos tenían, pero ninguno me había hecho directamente todavía. «No lo sé», dije. «¿Todavía no? ¿Qué necesitas para saberlo?» Pensé un momento. Que termine el proceso legal primero. Que cada cosa quede en su lugar. Después de eso puedo pensar en lo demás. Marco asintió. ¿Necesitas algo de mí? Que sigas viniendo, dije. Eso es suficiente. La audiencia principal fue un martes de mañana. Me levanté a las 6. Me vestí con ropa que había elegido la noche anterior. No por vanidad, sino porque quería llegar con una decisión tomada desde antes, sin improvisar nada.
Un saco azul oscuro que había comprado hace años para una ceremonia de graduación de la escuela. Zapatos cómodos. El pelo recogido. Me miré en el espejo del baño. 61 años. El pelo más gris que antes. O quizás era que ahora lo miraba distinto. Unas líneas alrededor de los ojos que habían estado siempre y que yo siempre había visto como señales de vejez. Y que esa mañana vi como otra cosa, como el mapa de todo lo vivido. Me miré durante un momento más de lo habitual. Y me dije, en voz baja, algo que nunca antes me había dicho frente a un espejo. «¿Estás bien?» No como halago, como confirmación. Don Aurelio y la doctora Méndez me esperaban en la entrada del edificio. Los dos vestidos con esa sobriedad formal que yo asociaba ahora con personas que me cuidaban de verdad. «¿Cómo está?», preguntó don Aurelio. «Lista», dije. Entramos. La sala era más pequeña de lo que yo había imaginado. Una mesa larga, sillas de madera oscura, una ventana alta con luz natural que entraba en diagonal. El abogado de Ernesto ya estaba ahí, con 2 asistentes. Ernesto no estaba presente. Eso me lo había explicado don Aurelio. En este tipo de audiencias patrimoniales no era necesaria la presencia de las partes, solo la de sus representantes. Pero al final, cuando yo iba a tomar asiento, la puerta se abrió y Ernesto entró. Me miró desde la entrada. Yo lo miré. No dijo nada. Se sentó al otro lado de la mesa, junto a su abogado, con las manos sobre la mesa y una expresión que yo había aprendido a leer en estos meses. No era la expresión del control, era la de alguien que finalmente estaba en un lugar donde no podía manejar el resultado. La audiencia duró 2 horas. No voy a describir cada momento. Hubo argumentos. Hubo documentos presentados. Hubo momentos en que el abogado de Ernesto decía algo y don Aurelio respondía con una calma que a mí me parecía sobrehumana. Hubo un momento en que el juez pidió silencio y todos lo guardamos. Pero hubo un momento específico que voy a recordar siempre. Fue cuando la doctora Méndez presentó la reconstrucción de imagen del licenciado Ferrara, con los metadatos del teléfono que establecían la fecha y hora en que yo había fotografiado ese documento, antes de que Ernesto lo presentara en el juzgado. El abogado de Ernesto objetó. El juez miró el material durante un momento largo, y luego miró a Ernesto. No le preguntó nada, solo lo miró. Y Ernesto bajó los ojos. Ese gesto pequeño de un hombre bajando los ojos frente a un juez, valió más que cualquier argumento. No porque ganara el caso en ese instante, sino porque era la primera vez, en todo ese tiempo, que yo veía que él no podía sostener la versión que había construido. El juez no dio su resolución ese día. Nos informaron que la decisión llegaría en un plazo de 3 a 4 semanas. Salí del edificio al mediodía. El sol había salido mientras estábamos adentro. La calle estaba llena de gente, de ruido de autos, de un vendedor ambulante que ofrecía algo que no escuché bien. Don Aurelio me dijo que había ido bien, que no podía asegurar nada todavía, pero que había ido bien. La doctora Méndez me estrechó la mano con una firmeza que me gustó. Me fui sola. Caminé 20 minutos hasta una plaza que quedaba cerca. Me senté en un banco. Saqué el teléfono. Tenía un mensaje de consuelo. Solo decía, «¿Cómo te fue?». Le respondí con 3 palabras. «Creo que bien». Guardé el teléfono. Y me quedé sentada en ese banco mirando la plaza durante un rato largo. Los árboles, los chicos jugando, una señora mayor que alimentaba palomas con una bolsita de pan. Pensé que hace 3 meses, si alguien me hubiera dicho que iba a estar sentada sola en una plaza, después de una audiencia judicial donde se discutían mis derechos sobre la vida que había construido en 38 años, yo no lo habría creído. No porque me pareciera imposible, sino porque no habría sabido que era algo que podía hacer. Si llegaste hasta acá y esta historia te movió algo, suscríbete, porque hay más historias como esta, de mujeres que tardaron en mirar, pero que cuando miraron, no volvieron a mirar para otro lado. La resolución llegó un jueves.
22 días después, don Aurelio me llamó a las 10 de la mañana. «Señora Rosa, tengo el fallo». Me senté. Estaba en la cocina de pie junto a la mesada y me senté en la silla más cercana sin buscarla con los ojos. «Dígame». El juez declaró nula la cesión de derechos conyugales por vicio en el consentimiento. Las modificaciones testamentarias quedan sin efecto hasta que se establezca una nueva disposición con la participación formal de ambas partes y ordena la restitución de los fondos trasladados de la cuenta conjunta, con intereses, a una cuenta y a su nombre. No dije nada por un momento. «Señora Rosa, estoy aquí», dije. «¿Está bien?». Pensé en esa pregunta. «Sí», dije. «Estoy bien». Y era cierto. No era una alegría estruendosa. No era la sensación de haber ganado algo que se celebra. Era algo más parecido a cuando un dolor que llevas tanto tiempo, que ya lo confundiste con tu propia forma de ser, de repente se va. Y lo que queda no es euforia. Es una quietud nueva. Un espacio que era tuyo siempre y que ahora podés habitar. Le conté a Consuelo esa misma tarde. Se rió. No de mí. Con alegría genuina, de esa que sale cuando algo que debía pasar, finalmente pasa. «¿Y ahora qué?», me preguntó. «Ahora hay que hacer los trámites para que todo se te ejecute. Don Aurelio dice que puede llevar unos meses más». «No, Rosa. Te pregunto qué vas a hacer vos. Con tu vida». Me quedé callada un momento. Era la pregunta que yo misma me había estado evitando. No porque no la tuviera, sino porque era grande y requería espacio, y yo había estado ocupando tanto espacio con lo urgente que lo importante había esperado. «Tengo algunas ideas», dije. «Contame». «Hay una organización que trabaja con mujeres mayores en situaciones de vulnerabilidad económica. Las ayudan con trámites, con orientación legal básica, con entender sus derechos». Hice una pausa. Fui a una charla que dieron el mes pasado. Me preguntaron si conocía a Sioux, a alguien que pudiera sumarse como voluntaria. Consuelo no dijo nada por un segundo. «¿Y vos qué les dijiste?». «Que iba a pensarlo». «¿Y ya lo pensaste?». «Sí». «¿Y?». «Y que soy maestra, que sé explicar cosas difíciles en palabras simples, que sé escuchar, que sé lo que es no entender un papel y tener miedo de preguntar». Una pausa. «Creo que puedo ayudar». Consuelo se quedó en silencio un momento. Y luego dijo, con esa voz suya que mezcla la ternura con la firmeza: «Rosa, ya era hora». Con Ernesto las cosas siguieron su propio ritmo. No hubo una conversación grande. No hubo un momento dramático de cierre. Las cosas fueron acomodándose despacio, como se acomodan después de que algo grande se mueve. Ernesto empezó a ir a ver a un profesional. No me lo dijo él directamente. Me lo dijo Marco, que lo había acompañado la primera vez. Le pregunté a Ernesto una tarde si era cierto. «Sí», dijo, sin más. «¿Te está haciendo bien?». Una pausa larga. «Me está haciendo ver cosas que preferí no ver durante mucho tiempo». Asentí. No le pregunté qué cosas. No era mi lugar ni mi momento. La decisión de qué iba a pasar entre nosotros seguía sin estar tomada. Yo dormía en el cuarto de Daniela. Compartíamos la casa con una cortesía que era real, no forzada. Nos hablábamos. Nos preguntábamos cómo estaba el otro. No era un matrimonio como había sido, pero tampoco era el fin de algo. Era más parecido al inicio de una pregunta que los dos necesitábamos tiempo para responder con honestidad. Y por primera vez, yo podía esperar sin sentir que el tiempo me pertenecía a él. Una tarde de ese periodo, mientras ordenaba el cuarto de Daniela, que ya era casi mi cuarto, encontré en el placar una caja que había sido de ella cuando era adolescente. Estaba llena de cosas de colegio. Carpetas, fotos, una cinta de color que había ganado en alguna competencia que yo no recordaba. Y en el fondo, un dibujo. Era un dibujo que Daniela había hecho de pequeña, de cuando tendría 7 u 8 años. Era una familia. 4 figuras de palitos. Un hombre alto, una mujer con el pelo largo, un niño o una niña pequeña.
Debajo, con la letra de una nena de 7 años, decía: «Mi familia feliz». Lo miré durante un buen rato. No sentí tristeza exactamente. Sentí la complejidad de las cosas, que una familia puede ser real y estar rota al mismo tiempo. Que el amor puede coexistir con el daño. Que las personas pueden quererte y hacerte mal en el mismo movimiento, sin darse cuenta, durante años. Y que entender eso no significa perdonarlo todo, ni borrarlo. Significa cargarlo con los ojos abiertos. Guardé el dibujo en el fondo de la caja y seguí ordenando. El primer día que fui a la organización como voluntaria, llegué 10 minutos antes. Había 8 mujeres esa tarde. La más joven tenía 42 años. La mayor, 71. Venían de situaciones distintas, pero con un hilo en común que yo reconocí de inmediato. Habían llegado a un punto en sus vidas donde algo no cerraba y no sabían cómo nombrarlo. La coordinadora me presentó. «Rosa fue maestra durante 32 años», dijo. «Y entiende lo que es aprender algo importante más tarde de lo que uno hubiera querido». Las mujeres me miraron. Yo las miré. Y dije algo que no había planeado decir. Algo que salió solo. Como salen las cosas que son verdad. Vine acá porque durante mucho tiempo creí que el silencio era una virtud. Y aprendí que el silencio puede ser muchas cosas, pero que cuando lo usamos para no ver lo que nos está pasando, deja de ser virtud y se convierte en otra cosa. Hice una pausa. Estoy acá porque aprendí eso tarde. Y porque si puedo ayudar a que alguna de ustedes lo aprenda antes, a ese tiempo no se habrá perdido del todo. Nadie dijo nada por un momento. Luego la mujer de 71 años, que tenía el pelo blanco y las manos de alguien que trabajó mucho con ellas, asintió despacio. Y eso fue suficiente. No sé cómo termina esta historia todavía. Hay partes que siguen abiertas. El proceso legal completo lleva su tiempo. La relación con Ernesto es una pregunta sin respuesta definitiva. Hay días buenos y días en que el peso de todo vuelve de golpe. Pero sé algunas cosas que no sabía hace 6 meses. Sé que una firma en un papel es un acto serio y que nunca más voy a ponerla sin leer lo que la acompaña. Sé que pedir ayuda no es debilidad. Es lo que hace alguien que entiende que no puede verlo todo sola. Sé que mis hijos me quieren y que el amor no siempre protege, pero que cuando se habla con honestidad puede reparar cosas que parecían rotas para siempre. Y sé que a los 61 años, después de 32 años de enseñar a otros a leer, aprendí finalmente a leer la historia que más me importaba, la mía. Si llegaste hasta el final de esta historia, gracias por acompañarme. Si algo de lo que escuchaste te resonó, si reconociste algo, si pensaste en alguien que conoces, déjame un comentario. No importa qué tan corto. Una palabra alcanza. Y si todavía no te suscribiste, este es el momento, porque hay más historias. De mujeres que tardaron en mirar, pero que cuando miraron, no volvieron a bajar los ojos. Yo soy una de ellas. Y vos, que llegaste hasta acá, probablemente también tengas algo de eso adentro. Nos escuchamos la próxima vez.